Bendiciones a todos los hermanos aquí presentes y también a aquellos que se van sintonizando para estar participando de este servicio. Ya hemos tenido un tiempo de alabanza, de adoración, y hemos cortado para que el video no sea tan extenso y lo podamos manipular mejor. Pero ahora vamos a estar usando este tiempo para estar compartiendo la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. En el día de hoy vamos a tener Santa Cena aquí en este lugar. Entonces vamos a traer algo relacionado a la Santa Cena, ¿sí? Entonces vamos a estar mirando la importancia que tiene, ¿verdad?, la muerte redentora del Señor Jesucristo, porque eso es lo que manifiesta y expresa la Santa Cena. Y vamos a estar analizando algunas cosas que muchas veces no tenemos la oportunidad de profundizar. Yo he querido compartir algo, nada más, un tip. Voy a tratar de no ser extenso, pero algo que realmente nosotros tenemos que conocer, saber. La importancia que tiene no solamente la obra redentora del Señor Jesús, el derramamiento de su sangre, sino también las otras secuencias que nos ilustra la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, que ya vamos a leer del verso 1 al 10. ¿Sí? Ahí vemos un cuadro completo de la redención, y a eso vamos a estar analizando. Así que les invito a abrir sus Biblias en Éxodo, libro de Éxodo, en el capítulo 12, donde se nos habla de la Pascua, ¿sí? Así se describe la Pascua, que es una ilustración perfecta y completa de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 12, ¿encontraron todos? Amén. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña para que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Amén y amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Le voy a pedir al hermano David que por favor nos dirija en esta oración. Gloria a Jesús, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Sí, maestro Señor. y Gracias Dios. te damos una vez Gracias, más, Dios, Señor, por tu aleluya, por palabra, ese Señor. privilegio que tú Gracias. Ahora, Señor, Entrar en tu disponemos casa de nuestros oración para corazones, y bendecir tu Gracias. Gracias, Dios, Dios, por nuestros este día oídos tan para hermoso. escuchar, Gracias, Señor, Padre, tu Padre, palabra. Amén. Sí, y Señor. dejarla, Señor amado, y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Le pedimos, Espíritu Santo, que sea usted Sí, fluyendo Señor. a través de mi hermano, hablándonos, oh Dios Sí, amado. Señor. En el nombre de Jesús, háblenos una palabra que nos edifique, que nos llene, que nos ayude, Señor, a continuar adelante. Amén, sí, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Aleluya. Amén y amén. Gloria Amén. a Dios. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Usted también que nos está sintonizando aquí por el video en Facebook, también puede usted hacerse de una Biblia, y hemos leído un pasaje de las Escrituras
vamos a tener la oportunidad de leer algunos versículos más relacionados con el tema. Hágalo, busque una Biblia allí en su casa, puede estar entonces también estudiando la palabra de Dios. Esto va a ser breve, voy a intentar que sea lo más breve posible, pero dentro de la brevedad no quiero quitarle la importancia que tiene esto. ¿Por qué? Porque es sumamente importante que la Iglesia de Jesucristo, nosotros que somos parte de ella, los que hemos sido comprados y lavados con la sangre del Cordero de Dios, los que hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo, estemos en conocimiento de estas cosas importantes. Amén. Amén. Gloria a Dios. En primer lugar, dije anteriormente de que este pasaje del libro de Éxodo que habla de la Pascua, que muchos entienden la Pascua de los judíos, pero en realidad nos habla de figuradamente, simbólicamente y proféticamente de algo que habría de suceder en un futuro. Recordemos que la Biblia nos habla por símbolos de muchas formas, a través de las Escrituras los encontramos allí, esta simbología. Hoy vamos entonces a analizar un poco lo que significa la Pascua que nosotros, por revelación de parte de Dios y también aplicando estos principios de identificarnos con estos simbolismos, entonces sabemos que es la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es un tipo de Cristo la Pascua, pero fíjese que muchos tienen la idea de que la Pascua es solamente la sangre de Jesús derramada, ¿sí? La muerte del Cordero. Recuerden lo que hemos leído, de que era la última de las plagas iba a venir sobre la casa de Faraón y de todas las casas de los egipcios, llevándose la muerte a cada uno de los primogénitos de aquellas casas. Y enfatizo la palabra casa porque lo que quiero decir tiene relación con las casas. Amén. Fíjese que no solamente es la sangre derramada por el Cordero, que era recogida en una vasija y que luego Dios le dio mandato, ¿verdad?, a los israelitas a través de Moisés, de que esa sangre tenía que ser, se tenía que empapar un hisopo, ¿sí?, en esa sangre y pintar los dinteles de la casa. Y también los costados, ¿sí?, las columnitas que sostienen el dintel de la casa. Entonces se aplicó la sangre allí. ¿Por qué? Porque la sangre iba a servir de señal para Dios, para que en aquella noche que los israelitas fueron mandados a sacrificar el cordero, a comerlo de la forma como se instruye aquí que había que comerlo, y también fueron instruidos a que se quedaran en la casa. Amén. Que no salieran de sus hogares en aquella noche. Eso tiene mucha importancia. Pero todas estas cosas no solamente nos hablan de algo acerca de la sangre y del cordero, sino que también nos muestran de que la Pascua no solamente se identifica con ese derramamiento de sangre y con el consumir el cordero, sino que con todas las demás cosas que rodean a este evento, ¿sí?, a este sacrificio de aquel animalito que iba a ser comido por los israelitas. Esta comida no era una comida para alimentar el cuerpo, era una comida de carácter ritual. Diga conmigo, carácter ritual. Carácter ritual. Esto otro día lo vamos a explicar más. Hay comidas de carácter ritual y las encontramos en el tabernáculo y en el templo, ¿sí?, en donde entonces los sacerdotes tenían que participar de estas comidas rituales. Ahora no tenemos el tiempo para explicarlo, pero aquí toda la nación de Israel participa de esta comida ritual, que era un mandato, una orden. ¿Por qué? Porque el que no seguía las instrucciones quedaba expuesto al ángel de la muerte, ¿sí? Todos sabemos que en aquella noche pasó el ángel de la muerte y miró las casas. No miró a cada israelita, miró las casas, ¿sí? Miró cada lugar donde una familia israelita estaba habitando y estaba dentro. Pero miró más detenidamente mirando los dinteles.
mirando las puertas de las casas. Todas las casas teñidas o pintadas con la sangre del Cordero, entonces esas casas pasaba de largo, ¿sí? Entonces estaban guardadas, protegidas. Fíjese que sigo haciendo énfasis en esto de las casas. No estaba solamente guardado y protegido un israelita individualmente, sino él y toda su familia. ¿Pero por qué? Porque estaba guardado y protegido por la casa. Poderoso Jesús, gracias a Dios. Dios no le mandó a cada israelita que se ponga sangre en la frente del Cordero, ni que se le aplique la sangre en alguno de sus hijos o los miembros de la familia. No, Dios mandó que esa sangre fuese aplicada en el dintel o en las puertas de las casas. Poderoso Jesús. Amén. Amén, gracias. Curioso, porque muchas veces hoy oímos hablar, ¿verdad? Y yo estoy seguro que con ninguna mala intención, pero hay hermanos que dicen, yo me cubro con la sangre de Cristo. Estoy cubierto con la sangre de Cristo. Santo es Jehová. Y en cierto aspecto hay una realidad, ¿sí? De que sí, la sangre de Cristo no es que nos cubre, sino que nos protege. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo hoy en día ha sido puesta sobre nuestras casas, al igual forma y manera como la nación de Israel tenía pintado los dinteles de su casa con la sangre. O sea que la realidad es que la sangre de Jesús es el medio por el cual se limpia los pecados. Amén. Pero en realidad no estamos cubiertos por la sangre del Señor. Sencillamente estamos cubiertos por Cristo mismo. Amén. Gracias Dios. Esa casa, con todos los demás elementos de los que componían la Pascua, en definitiva, la Pascua misma en sí era precisamente el medio por el cual Dios iba a salvar a su pueblo de la esclavitud en la tierra de Egipto. Iba a sacarlos de la esclavitud. Al igual que nosotros hemos sido sacados de la esclavitud del pecado, también el pueblo de Israel fue sacado de una esclavitud. Trabajaban duramente solamente por la comida. Ellos no podían prosperar en esa nación porque eran esclavos. Ellos no eran dueños de sí mismos y eran oprimidos. Y esa opresión hizo que Dios respondiera, porque el pueblo que era oprimido era el pueblo de Dios. Y Dios respondió precisamente instruyendo a Moisés que vaya y se presente delante de Faraón para que deje salir al pueblo para adorar a Dios, para que le adore a Dios en el desierto. Y Faraón se siguió resistiendo vez tras vez. Fueron varias las ocasiones que Moisés insistió, instruido y guiado por el Señor, pero no dejó salir Faraón al pueblo para adorar a Dios. Es más, Faraón dijo, ¿quién es Jehová? Yo no conozco ese Dios. Santo es Jehová. Bueno, Jehová se hizo conocer con Faraón, como todos sabemos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, Señor. Él no conocía a Jehová. Jehová sí le dio a entender quién era Él. Que Él era el Rey y Creador de todas las cosas. Rey de reyes, Señor de señores. Él creó el universo y ahora este Rey. Entonces iba a conocer lo que era la mano de Dios sobre Él. Porque endureció su corazón. Cuando se endurece el corazón, cosas terribles pueden llegar a pasar, ¿verdad? Eso lo muestra la Escritura. Pero tenemos el cuadro, y no nos vamos a ir para otro lado, de la redención, la Pascua. ¿Qué significa la palabra Pascua? La Pascua es un símbolo de lo que Dios hizo con nosotros. Vamos a leer 1 Corintios 5:7, si alguno lo tiene. Entonces, por favor, me ayuda a leerlo. 1 Corintios 5:7. Gloria a Dios. Acá tenemos gente rápida para buscar en la Biblia. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. 1 Corintios 5:7. Nos habla el apóstol Pablo de la siguiente manera. ¿Cómo? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Primera de Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva,
nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Amén. Porque nuestra Pascua es Cristo. Amén. Cristo es nuestra Pascua. Nuestra Pascua no es la sangre derramada solamente. Nuestra Pascua no es el Cordero solamente. Cristo, todo Cristo es nuestra Pascua. ¿Y qué significa la palabra Pascua? Significa que el juicio de Dios pasa sobre nosotros. Amén. El juicio de Dios en aquella noche se iba a ejecutar sobre los hogares, en las casas de los egipcios. Y todos sabemos lo que pasó. Esa era la 10ª plaga. ¿Sí? Murieron todos los primogénitos de los egipcios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ellos no estaban en conocimiento de lo que tenían que hacer y no eran el pueblo, la nación de Dios. Por eso las puertas de sus casas no estaban pintadas con sangre alguna de un cordero. Y entonces allí entró el ángel de la muerte y se llevó el primogénito de aquella familia. Poderoso Jesús. La muerte entra en los lugares desprotegidos, en las casas desprotegidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Poder, aleluya. Y junto con la muerte, la enfermedad. Y junto con la enfermedad, la miseria, el dolor, la angustia, la opresión del diablo. Porque donde no está la protección divina, no está el Señor Jesús como una cobertura, se está expuesto a recibir este tipo de situación. Amén. Bueno, los israelitas estaban protegidos. ¿Recuerdan ustedes de que en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí?, entonces desobedecieron a Dios, ellos se encontraron desnudos? Y dice la Escritura de que ellos fueron y se cosieron hojas de higuera, hicieron delantales, ¿verdad?, con esas hojas cocidas de higuera para cubrirse, cosa que nunca habían hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora el pecado había entrado en ellos, la naturaleza satánica se había hecho uno con ellos. Entonces allí ahora descubrieron que estaban desnudos y se cubrieron. No existía más nadie. Solo era Adán y Eva, los animales del campo, todo lo que Dios había creado, pero no había ningún otro ser humano. Pero ellos sintieron pena, sintieron vergüenza. Gloria a Jesús, aleluya. Y se cosieron y se escondieron. Y Dios los buscaba para hablar con ellos como lo hacía todos los días. Y ellos estaban escondidos. Poderoso Jesús. Cuando Dios los buscó y ellos salieron de su escondite, entonces Dios vio de que ellos estaban vestidos de esa forma y con las hojas de higuera. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? No voy a entrar en detalles con esto porque solo quiero ilustrar un aspecto de ese evento. Y lo que quiero mostrar es que Dios les despojó de esas hojas de higuera, de esos delantales hechos de hojas. Y se proveyó Dios de pieles para cubrir la vergüenza, la desnudez de nuestros primeros padres. O sea, Dios tuvo que hacer algo que es impropio de la naturaleza de Dios, pero sí muy propio para la salvación de muchos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, aleluya. Tuvo que matar un animalito para poder proveerse de las pieles para cubrir la desnudez del hombre. No le pareció bien a Dios de que ellos estuvieran cubiertos con hojas de higuera, porque ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era proveerse de la cobertura o la piel de un animal para cubrir la vergüenza del hombre. Y recuerde que para poder proveerse de esas pieles, Dios tuvo que sacrificar un animalito. O sea, que Dios tuvo que sacrificarlo, tuvo que matarlo y tuvo que desollar al animal para sacarle la piel. En ese proceso, el animal se desangra. Y la sangre de ese animal da testimonio de la importancia que Dios le da a la cuestión del pecado. Por eso era necesario que la sangre de un cordero perfecto necesitaba ser derramada toda
para que nosotros tuviéramos no solamente el perdón y la limpieza de nuestros pecados, sino también una cobertura allí reflejada simbólicamente en las pieles que recibieron de parte de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. A Adán y Eva no les fue aplicada sangre sobre ellos, pero sí pieles. ¿Recuerdan el tabernáculo? En el tabernáculo todo nos habla de Cristo, y el tabernáculo en el desierto nos muestra una realidad espiritual en aquella dispensación, donde vemos una tienda donde el techo de aquel tabernáculo estaba cubierto de pieles, de varios tipos de pieles. Había varias capas de pieles que eran la cobertura de aquel tabernáculo, porque ese tabernáculo era una tienda, era una casa, en donde Dios se habría de manifestar y los sacerdotes habrían de ministrar todos los días. Pero ese tabernáculo también tenía una cobertura de pieles, y para proveerse de las pieles había que derramar sangre. Pero la realidad de todo esto es que la sangre cumplía su función, pero la cobertura era lo que brindaba protección a los que estaban debajo de ella. Gloria a Jesús, aleluya. Ahora aquí, en el libro de Éxodo, encontramos de que también hay una cobertura sobre la nación de Israel, que no es precisamente la sangre, sino que es las casas. O sea que esas casas también es parte de Cristo, porque nuestra Pascua es Cristo Jesús. Y todo lo que envolvía al evento de la Pascua de los judíos, como así se le ha llamado, ese evento nos muestra la forma que nosotros estamos cubiertos por el amor y la misericordia de Dios. Hay una cobertura sobre nuestros hogares, y también nuestros hogares son llamados a ser Cristo. Poderoso Jesús, aleluya. Muchos no entienden estas cosas. Santo es Jehová. Hay promesa en la Biblia que nos dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Poderoso Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es importante la casa. ¿Por qué? Porque a veces pensamos solamente que es importante que yo alcance la salvación, pero mi casa no está salva. Santo es Jehová, aleluya. Las casas también necesitan estar protegidas. Amén. Y cuando nosotros por la fe creemos que la sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario, también hemos hecho esto, hemos aplicado esa sangre, no solamente por la fe en nuestras vidas, sino también sobre nuestras casas. Poderoso Jesús, aleluya. Dios nos llama a que tengamos esa fe, esa confianza en la palabra de Dios. Dios nos llama a que nuestras casas sean también parte de la salvación. Nuestros hijos, nuestra familia, cada uno de los que se cobijan bajo el techo de nuestras casas, tienen que estar también cubiertos por el Señor Jesucristo. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Lo creen? Amén. Cuando nos falta la fe, entonces es donde vienen las complicaciones. Pero nuestras casas son llamadas a ser casas protegidas, cubiertas por el Señor. Y no solamente es la sangre derramada o el cordero inmolado, o sea, sacrificado, que se tenía que comer en aquella noche. Aquí el texto nos habla de que había que sacrificar el cordero entre las 2 tardes de aquel día y luego prepararlo. Tenía que ser sin mancha, sin defecto, o sea, sano, puesto a prueba. Poderoso Jesús. En el día 10 del primer mes del año hebreo, ellos tenían que buscar el cordero, y recién el día 14 sacrificarlo. Esos 4 días significaba que iba a estar siendo examinado el animal. No era cualquier animalito que se tenía que sacrificar. Sano, sin imperfección, sin defecto, porque era el símbolo
de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, aleluya, gracias. Sano, perfectamente sano, del cuerpo, del alma, del espíritu, sin pecado alguno que lo haya contaminado, perfectamente entero. Así era nuestro Señor Jesucristo en su ministerio público. Cuando Él lo comenzó, Él no tenía ningún tipo de pecado, jamás había pecado, y fue examinado, otro día lo vamos a hablar, fue examinado por los sacerdotes, por los fariseos y también por el imperio romano, y no encontraron en él ninguna falta, pero a pesar de eso fue llevado a la cruz, fue condenado como un criminal más. Santo Dios poderoso. Pero no encontraron falta en él. Pilato dio testimonio de eso. Yo no encuentro falta en este hombre. Crucifícale, crucifícale, gritaba el pueblo. Aleluya. Poderoso Jesús. Murió el Señor como estaba planificado por la gracia de Dios, para que tú y yo viéramos la vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. ¡Aleluya! Gracias, Dios. Pero nuestras casas también son parte de esa Pascua. Era parte de esa Pascua no solo el cordero, que tenía que ser preparado asado, no podía ser comido crudo. Algunos quieren comer a Cristo crudo. Otro día hablamos también. Aleluya. Otros se lo quieren comer hervido. Ni crudo ni hervido, asado al fuego. Gloria, aleluya. Tiene un profundo significado espiritual. No tenemos el tiempo ahora. Pero no solamente eso era la Pascua. Las hierbas amargas, los panes sin levadura que acompañaban aquella cena, también nos habla de Cristo. La casa, el estar toda aquella noche en la casa. Nadie podía salir de la casa. No te salgas de la cobertura de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Aleluya. Porque cuando nos salimos de la cobertura de Dios, la noche nos agarra. Se nos viene la noche en nuestra vida. Al estar fuera de la cobertura divina, la cobertura de Cristo, allí vienen los problemas. Poderoso Jesús. Usted sabe el peligro de la noche. Hay quienes aman la noche, pero así les va en la vida. Como que la maldad se multiplica de noche. Hay gente que duermen de día y solo desean vivir de noche. Los demonios se desatan en la noche. Pero un cristiano siempre está bajo la cobertura de Dios. Amén. Amén. Siempre bajo la cobertura de Dios. Porque ahora ya no estamos bajo la sangre de Cristo, sino en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Él es nuestra casa, Él es nuestro hogar, Él es nuestra vida, Él es nuestro todo. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Liberador. Él es el Señor Jesucristo. Vamos a alabar a Dios y vamos a gritar bien fuerte: ¡Gloria a Dios! Aleluya. ¡Aleluya! Aleluya. Él es nuestro Señor Jesús. Aleluya. Estamos en Cristo, hermano. La Biblia dice de que nosotros ahora estamos en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. No me puedo extender más. Tenemos que participar de la cena del Señor. ¿Pero le gustaría seguir escuchando de estas cosas? Bueno, venga a los cultos. Sí, Señor. Amén. Vamos a seguir hablando de estas cosas y de muchas otras cosas que son importantes para la vida cristiana. Amén. Amén. Son cosas que no se escuchan todos los días. A veces nos acostumbramos a escuchar Dios es mal, Dios es bueno, el diablo es malo. Nada más. Todos los días sopa. ¿Aló? Santo Jehová. Todos los días sopa. No cuartos de pollo, ¿verdad? Vianda. Está de vianda. Arroz con gandules. Ay, santo. Alábalo. O también los tamales. Las empanadas, pastor. Empanadas.
Gloria a Dios. Hay que variar, ¿verdad? Todos los días sopa con el mismo hueso nos sale sabrosa. Ajá, así es. Amén. Gloria a Dios, sí, Señor. Yo me acostumbré a comer bien, hermano. Por eso usted me ve excedido de peso. Acostumbremos a comer bien espiritualmente. Amén, sí, Señor. No se conforme con comida chatarra. Espiritualmente estoy hablando. Amén. No se conforme con la chatarra. Dios es bueno, el diablo es malo. No sé si me explico. Santo es Jehová, aleluya. Comida sustanciosa que nos nutre el alma y el espíritu. Amén, qué bueno eres Dios. La palabra de Dios nos da todos esos nutrientes. Porque Dios no nos llamó a vegetar, sino que nos llamó a vivir. Amén, sí, Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Jesús. A vivir la verdadera vida en Cristo Jesús, porque ahora ya no estamos más en el mundo, no estamos más en nuestro plan y nuestro pensamiento, estamos solamente ahora en Cristo Jesús. Qué bueno, aleluya. Es el mejor lugar. Amén. Yo descubrí eso por lo menos. Porque cuando no estaba en Cristo, estaba expuesto a todo. Qué bueno es Dios. Y me tocaba sufrir, como la mayoría de nosotros. Pero cuando estamos en Cristo y tenemos esa fe, voy a decir algo más, no quería extenderme más de aquí. Pero cuando uno está en Cristo, ¿saben qué lugar de Cristo está? ¿En qué lugar cree usted que estamos de Vive Cristo? Dios. ¿En el Aleluya. bolsillo del Señor? ¿En el bolsillo de la camisa? En el corazón de Él. ¿Sabe por qué estamos en el corazón de Él? Estoy hablando espiritualmente. Porque Él está en el nuestro. Amén, gloria a Dios. Amén. Si le ha abierto usted su corazón al Señor Jesús, le ha invitado a entrar y lo ha hecho su Señor, su Salvador, Él habita en su corazón ahora. Amén, gloria a Dios. Y en el momento en que entró en su corazón, créalo, por amor de Dios, por favor. No dude. Usted entró en el corazón de Él. Amén. Jamás Él se va a olvidar de usted. Pase lo que pase, usted va a estar guardado, seguro. ¿Sabe dónde está el Señor ahora? Aleluya, gracias a Dios. A la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Sabe lo que lleva sobre su pecho? Él es el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Los sumos sacerdotes del antiguo pacto, del sacerdocio arónico, llevaban un pectoral con 12 piedras engarzadas en ese pectoral, piedras preciosas, con los nombres de cada una de las tribus de Israel. El sumo sacerdote del antiguo pacto, cuando entraba una vez al año delante de la presencia de Dios en el lugar santísimo, sacaba pecho. ¿Cuántas alabanzas? Sacaba pecho delante de Dios, como diciendo: aquí está tu pueblo amado. Los nombres de cada una de las tribus estaban allí escritos. Nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, no tiene escritos los nombres de ninguna tribu. Tiene escritos el suyo. ¿Me estoy explicando? Gracias, Dios. Poderoso Jehová, Gracias, aleluya. Señor. Y no solamente que está escrito, Gloria, aleluya. usted está allí. Amén, vive Dios. Yo quiero estar ahí. Amén. Poder, aleluya. Por eso el apóstol Pablo dice que estamos sentados juntamente con Cristo. ¿En dónde? En lugares celestiales. Poderoso. Pero ¿cómo, Pablo? Si estamos en la tierra y tú dices que estás en el cielo. En la tierra está mi cuerpo, pero mi espíritu Poderoso está Jesús, aleluya. sentado juntamente con Cristo. Gracias, maestro. Gloria, aleluya. Amén. Vamos entendiendo Santo Dios. la importancia
de tener a Cristo en el corazón es la importancia de saber que estamos en el corazón de Él. Vive Dios. En el corazón de Cristo no hay ladrones que nos puedan robar. Nadie nos puede asaltar, nadie nos puede mentir ni engañar en aquel lugar. Vio que en el mundo hay mucha gente mentirosa. Mentirosos, mentirosas. En ese lugar no, porque no hay lugar para la mentira. Vive Dios. En ese lugar, y más en el corazón del Señor, no va a entrar ningún mentiroso ni mentirosa. Ningún corrupto, ningún inmoral. Ninguna mala persona. Solamente va a permanecer en ese lugar aquello que ha sido lavado y comprado por la sangre de Jesús. Aquello que está siendo guardado aquí en la tierra, pero muy cuidado como un tesoro especial allá en el cielo, en el corazón del Señor. Amén. Amén. Vamos a estar participando de la cena del Señor. Gloria a Dios. Pero antes, voy a hacer un llamado. Aunque nos conocemos creo que todos, pero siempre lo hacemos. ¿Habrá alguien que quiera estar en el corazón del Señor? Aleluya, vive Dios. O quizás hay alguien que sí ha recibido a Cristo en su corazón, pero ahora ha escuchado algo más. Algo más que nunca había escuchado. Porque siempre se dice, pídele al Señor que entre en tu corazón. Santo es Jesús, aleluya. Y si uno le pide al Señor que entre, Él entra. Amén. Sí, Señor. Pero no escuchaste quizás que tú entraste en Él, en el corazón de Él. Si quieres afirmar esa convicción, ahora levanta la mano en el lugar donde estás. Vive Dios. Hoy va a levantar la mano. Poderoso Dios, aleluya. Las hermanas se entregaron hace poquito y aceptaron al Señor. Hoy saben algo Qué nuevo bueno, aleluya. Amén. Qué bueno. Gloria a Dios. que pocos cristianos conocen. Sí, Jehová. Créanme, hermanos, pocos cristianos conocen de que están en el corazón del Señor. Ustedes, si recibieron a Cristo en su corazón, tengan la seguridad, y todos los que estamos aquí tenemos la seguridad de que estamos en el corazón del Señor. Amén. Vive Dios. ¿Y quién no cuida su corazón, verdad? Santo es Jehová, aleluya. Estamos bien guardados, protegidos, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por los hermanos y por todos aquellos que quieren tener una convicción mayor de su salvación. Amén. Así como estamos, levante su mano y vamos a dar gracias a Dios. ¿Cómo está sentadito? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, Gracias. por lo que hiciste por nosotros. Tú eres nuestra Pascua, no solamente por la sangre derramada, no solamente porque te ofreciste como comida para nuestra subsistencia, Señor, espiritual, porque te comemos, oh Cordero de Dios, y ahora vamos a participar de ti en esta hora. Gracias, Señor, por esta hora maravillosa, sino por todas las demás cosas que representan o simbolizan, Señor, la Pascua, porque tú eres nuestra Pascua. Ahora, Señor, tú estás en nuestros corazones y nosotros estamos en el tuyo. Por eso te paras frente al Padre Celestial e intercedes en tu ministerio como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, para interceder a cada instante y a cada momento, Señor, por cada uno de nosotros. Aleluya. Sí, Señor. Nuestros nombres están allí, nuestro espíritu en ti también, Amén. Señor. Gracias, Señor, porque el ojo glorioso del Creador está siendo puesto sobre nuestras vidas momento tras momento. Vive el Señor. Cada vez que invocamos al Señor Jesús aquí, allí, Señor, el Señor Jesús invoca nuestro nombre delante del Padre Aleluya. Celestial. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Otro día vamos a seguir hablando de esto que es bien interesante, pero ahora vamos a hacer lo que tenemos que hacer.